curso de obstetricia y vamos a presentarle el primer seminario que corresponde a esta tercera fase. Y es sobre anomalías fetales, trastornos hereditarios y adquiridos. Empezando con anemia fetal y trombocitopenia. Bueno, y de las muchas causas de anemia fetal, una de las más frecuentes es la aloinmunización de los glóbulos rojos, que resulta del paso transplacentario de anticuerpos maternos que destruyen los glóbulos rojos fetales. La aloinmunización conduce a la sobreproducción de glóbulos rojos inmaduros fetales y neonatales, lo que se conoce como eritroblastosis fetal. Una afección que ahora se conoce como enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido. Varias afecciones congénitas también están asociadas con anemia fetal, como por ejemplo parvovirus B19. Y en las poblaciones del sudeste asiático, la alfa-4-talasemia es la causa más común de anemia severa e hidropesía no inmunitaria. También tenemos la hemorragia materna como una de las causas de anemia fetal. Continuando, tenemos otras causas menos frecuentes, dentro de las que se encuentra el trastorno de producción de glóbulos rojos, donde está presente la anemia de Black-Fan Diamond y la anemia de Fanconi. La deficiencia de enzimas, como la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa de glóbulos rojos y la deficiencia de piruvato quinasa. Anomalías estructurales de glóbulos rojos, donde se encuentra la esferocitosis y la leptocitosis hereditaria. Y trastornos mieloproliferativos como las leucemias. La anemia alcanza a identificarse mediante el muestreo de sangre fetal, y es por eso que vemos el diagnóstico, que uno de ellos es el muestreo de sangre fetal, pero hay que tener cuidado porque puede producir una hemorragia materno-fetal. Y por último, y la más importante, es la evaluación Doppler de la velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media fetal, de la cual vamos a hablar más profundamente adelante. La inmunización de glóbulos rojos. Los anticuerpos maternos formados contra los antígenos de los eritrocitos fetales pueden atravesar la placenta y causar lisis y anemia de los glóbulos rojos fetales. Y bueno, tenemos que tener presente que la anemia fetal progresiva por cualquier causa conduce a la falla del corazón, hidropesía fetal y, por última instancia, la muerte del feto. Y en estudios de tamizaje basados en la población, la prevalencia de aloinmunización de glóbulos rojos en el embarazo se aproxima al 1%. No es máxima. ¿Y por qué no? ¿Y por qué es tan baja esta incidencia? Debido a la baja prevalencia de antígenos de glóbulos rojos incompatibles, el paso transplacentario insuficiente de antígenos fetales o anticuerpos maternos, incompatibilidad ABO materno-fetal, antigenicidad variable, respuesta materno-inmune variable al antígeno. Por estas causas es que la prevalencia de esta anemia fetal a causa de una inmunización de glóbulos rojos es tan solo del 1%. Detección de la aloinmunización. En la primera visita prenatal se estudia rutinariamente el tipo de sangre de la madre, se realiza una prueba de anticuerpos. Los anticuerpos no producidos en el suero materno se detectan mediante la prueba indirecta de Coombs. Y se identifican anticuerpos específicos. Su subtipo de inmunoglobulina se determina como inmunoglobulina G o M. Y la titulación se cuantifica. Los anticuerpos de inmunoglobulina G son una preocupación porque, a diferencia de los de inmunoglobulina M, no cruzan la placenta. Y bueno, y acá tenemos los antígenos de células rojas seleccionados y su relación con la enfermedad hemolítica fetal, el sistema de grupos sanguíneos, CDE, KEL, Duffy, KIT, que estos son los menos comunes, los respectivos antígenos y el potencial de hemolysis fetal que pueden producir una anemia fetal grave, severa o incluso letal. Incompatibilidad del grupo sanguíneo CDE o RH. El sistema CDE incluye 5 proteínas o antígenos de glóbulos rojos. CDE,
Y no hay antígeno D y la negatividad del D define como la ausencia del antígeno D. La incidencia de la positividad del antígeno varía según el origen racial y étnico. Por ejemplo, los americanos blancos no hispanos son D positivos. La incidencia es aproximadamente 20%, y así con los nativos americanos, con los afroamericanos y los hispanoamericanos. Y bueno, también los asiáticos, que en ellos la mayoría son negativos, son positivos. La prevalencia de la aloinmunización D que complica el embarazo oscila entre el 0.5 y el 0.9%. Sin la profilaxis de la inmunoglobulina anti-D de una mujer D negativa, el recién nacido D positivo, ABO compatible, tiene 16% de probabilidad de desarrollar aloinmunización. Los antígenos C y E tienen también una inmunogenicidad, pero esta es menor que la del antígeno D, pero también pueden causar una enfermedad hemolítica. Continuando con la incompatibilidad del grupo sanguíneo ABO. Es la causa más común de la enfermedad hemolítica en los recién nacidos, pero no causa una hemólisis apreciable en el feto. Alrededor del 20% de los recién nacidos tienen incompatibilidad de los grupos ABO. Sin embargo, solo el 5% se ve afectado clínicamente, y en tales casos la anemia resultante es típicamente leve. La incompatibilidad ABO se observa a menudo, sobre todo en los recién nacidos primogénitos, y la mayoría de las mujeres del grupo O han desarrollado isoaglutininas anti-A y anti-B antes del embarazo por la exposición a bacterias que presentan antígenos similares. A la inmunización ABO rara vez se vuelve más severa en embarazos sucesivos. La incompatibilidad ABO se considera una enfermedad pediátrica y rara vez es preocupación obstétrica. Y esto sucede porque la mayoría de los anticuerpos anti-A y anti-B con inmunoglobulina M no cruzan la placenta. Entonces los glóbulos rojos fetales también tienen menos partes antigénicas A y B que las células adultas y por tanto son menos inmunogénicas. ¿Cuál es el manejo del embarazo aloinmunizado? Si se detecta aloinmunización y la titulación está por debajo del valor crítico, se repite la titulación generalmente cada 4 semanas durante la duración del embarazo. Si el padre es negativo para el antígeno de glóbulos rojos, al que la madre está sensibilizada, el embarazo no está en riesgo. El muestreo de vellosidades coriónicas no se recomienda debido a un mayor riesgo de la hemorragia fetomaterna y el posterior empeoramiento de la aloinmunización. Bueno, y el tratamiento es la transfusión de sangre fetal. Bueno, y dentro de este manejo está principalmente la vigilancia de la titulación de anticuerpos maternos, el muestreo en sangre fetal, los estudios de bilirrubina en el líquido amniótico y la monitorización ecográfica de la velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media fetal, que es la prueba recomendada para la detección de la anemia fetal. El feto anémico deriva la sangre preferentemente hacia el cerebro para mantener una oxigenación adecuada. La velocidad aumenta debido al incremento de este gasto cardíaco y la disminución de la viscosidad sanguínea producida por esta anemia fetal. Bueno, el siguiente punto a tratar sería la hemorragia fetomaterna, que es probable que ocurra siempre una pequeña cantidad de hemorragia fetomaterna en todos los embarazos, pero en 2/3 esto puede ser suficiente para provocar una reacción antígeno-anticuerpo. La incidencia aumenta con el avance de la gestación y el volumen de sangre fetal en la circulación materna. Vemos aquí, tenemos un gráfico sobre la incidencia de hemorragia fetomaterna y que va aumentando a medida que avanza el embarazo. Va aumentando el riesgo de producirse. Entre las causas de la hemorragia fetomaterna asociada a la inmunización del antígeno de glóbulos rojos tenemos a la pérdida
Bueno, una pérdida de embarazo, procedimientos u otro. Dentro de pérdida de embarazo tenemos el embarazo ectópico o todos los tipos de muerte fetal. Procedimiento, por muestra de vellosidades coriónicas, por la amniocentesis, por el muestreo de sangre fetal, por evacuación de embarazo molar, que también puede producir una hemorragia materno-fetal. Dentro de otros tenemos el parto, el trauma abdominal, desprendimiento placentario, sangrado vaginal, inexplicable durante el embarazo. También está la versión cefálica externa dentro de una de sus causas. Pruebas de laboratorio. Tenemos que estimar el volumen de pérdida de sangre fetal. También está la citometría de flujo. También la elución ácida o la prueba de Klein-Howard-Bethke. Y también está la prueba cuantitativa que es la prueba cuantitativa más utilizada para los glóbulos rojos, pero últimamente más se utiliza la citometría de flujo. Bueno, a la imagen de la derecha está la prueba de elución rápida que demuestra una hemorragia masiva fetomaterna. Se ve que los rojos fetales ricos en hemoglobina F se tiñen oscuramente, mientras que los eritrocitos maternos con solo cantidades muy pequeñas de globulina F se tiñen ligeramente. Y bueno, y aquí he puesto una fórmula para calcular el volumen de sangre fetal, que es lo importante. Siempre hay que estimar cuánto es el volumen de pérdida de sangre fetal. Y este es usando la prueba de elución ácida. La trombocitopenia fetal es la causa más común de trombocitopenia grave en los recién nacidos a términos, con una frecuencia de 1 a 2 por 1000 nacimientos. Tenemos que la trombocitopenia aloinmune fetal y neonatal, FNAIT, es causada por aloinmunización materna a antígenos plaquetarios fetales heredados por vía parenteral. Los anticuerpos antiplaquetarios maternos resultantes atraviesan la placenta de forma similar a la aloinmunización de los eritrocitos. Y bueno, a diferencia de la trombocitopenia inmune, el conteo de plaquetas en la madre es normal en esta trombocitopenia fetal, porque posteriormente vamos a ver, porque este es autoinmune. Después viene la trombocitopenia inmune, que ahí se ve que las plaquetas maternas están disminuidas, tiene una disminución marcada. Otro punto es alrededor de 1/3 de los fetos afectados, recién nacidos, desarrollarán trombocitopenia grave. Y de 10 al 20% van a tener una hemorragia intracraneal debido a esta disminución masiva de plaquetas. El diagnóstico y el tratamiento. La trombocitopenia aloinmune se diagnostica típicamente después del parto de un recién nacido con trombocitopenia grave. Y lo que ya dije, lo inexplicable es que la madre tiene las plaquetas, el recuento plaquetario normal. Bueno, acá tenemos el criterio, los grupos de riesgo, que son 4 grupos, los criterios y el manejo sugerido para cada uno, que lo podemos leer con fetos recién nacidos, con trombocitopenia, con anticuerpos, sin anticuerpo materno antiplaquetario. Y el manejo sugerido que pueden ser con corticoides en la mayoría de los casos. La trombocitopenia inmune, que es la siguiente, también conocida como púrpura trombocitopenia idiopática. La trombocitopenia fetal por lo general es leve, en este caso, los anticuerpos inmunoglobulina G antiplaquetarios que atacan las glucoproteínas plaquetarias. En el embarazo, estos anticuerpos pueden atravesar la placenta y causar trombocitopenia fetal. La trombocitopenia fetal por lo general es leve. Sin embargo, los niveles de plaquetas neonatales logran disminuir rápidamente después de los nacimientos con una DIER de 48 a 72 horas de vida. O sea, una vez que haya dado a luz, esta trombocitopenia inmune puede ser incluso fatal y puede producir una hemorragia intracraneal, igual que la trombocitopenia autoinmune.
bueno, y bueno, la bibliografía de esto es del libro William, del capítulo 15, y ya, gracias. Doctor, un momento, está cargando los diapositivos. Ya. Buenas tardes, doctor. Perdón por la demora. Es una mala conexión de internet. Ya. Bueno, yo voy a exponer las malformaciones estructurales fetales. Bueno, para la detección de las anomalías del feto, siempre en el embarazo se da la ecografía. Entonces, con los avances actuales en la tecnología,
Alrededor del 50% de las anomalías principales del feto se pueden detectar mediante una ecografía estándar. La sensibilidad de la ecografía para detectar estas anomalías varían de acuerdo a ciertos factores como la edad gestacional, el estilo de vida materno, la posición fetal, las características del equipo, el tipo de prueba que se pueda realizar, puede ser transvaginal o abdominal, la habilidad del operador y la anomalía específica en cuestión, porque podemos decir que una mujer que es obesa y que está embarazada, no, se dificultaría la visualización en la ecografía y de esta manera no se podría detectar una anomalía. Los clínicos se centran en anomalías que se ven en la detección ecográfica, mientras que hay muchas anomalías que no se van a detectar con la ecografía o se detectan mínimamente. Por tanto, cada prueba ecográfica debe incluir una discusión franca de las limitaciones de la misma para ampliar más a una detección mayor de estas anomalías. Bueno, voy a ver las anomalías que se van viendo según las partes del cuerpo del feto. Empezamos con el cerebro y la columna vertebral. La evaluación ecográfica estándar del cerebro del feto incluye 3 vistas transversales o axiales. Entonces, la primera son la vista transtalámica, que es el nivel de los tálamos. Esto se usa para medir el diámetro biparietal, la circunferencia de la cabeza e incluye la línea media de la hoz. Incluye la vida media de la hoz y la cavidad del tabique pelúcido y los tálamos, que ya hemos dicho. Que es acá en la primera imagen que está al lado derecho, la primera imagen superior derecha. Esta es la vista transtalámica. La que le continúa es la vista transventricular, que incluye los ventrículos laterales que contienen el plexo coroideo ecogénico. Como es transventricular, es al nivel de los ventrículos. Y la tercera imagen que está a la imagen inferior derecha es la vista transcerebelar. Y como dice el nombre, se puede ver el cerebelo y la cisterna magna. Se puede medir. Esta imagen se saca poniendo el transductor en un ángulo hacia atrás a través de la fosa posterior. Y acá también se puede ver imágenes de la columna vertebral que incluyen la evaluación de las regiones cervical, torácica y lumbar sacra. Acá, como vemos, el proceso de osificación es a nivel craneal a caudal, entonces no se puede visualizar totalmente la columna en el primer trimestre o al segundo trimestre, entonces eventualmente se va a poder visualizar. Y ya, primero vamos a ver los defectos del tubo neural. Estos defectos incluyen la anencefalia, la meningocefalia, que ya les voy a explicar un poco más adelante, el cefalocele y otras funciones raras, otras funciones espinales raras. Estas se dan por el resultado de cierre incompleto del tubo neural a edad embriónica de 26 a 28 días. Los defectos del tubo neural se pueden detectar también mediante la medición sérica de la alfa-fetoproteína. Entonces, por esto sé que ya lo han establecido como rutina de cuidado prenatal, medir esta alfa-fetoproteína para detectar tempranamente los defectos del tubo neural. Bueno, acá vamos a ver unos efectos, que primero es la cránea, que es la ausencia del cráneo con protuberancia de tejido del cerebro desorganizado. Acá no hay cráneo, solo está el cerebro. La anencefalia, acá es de que, o sea, claro, la cránea es de que no hay cráneos, pero sí hay cerebro. La anencefalia quiere decir que no hay cerebro, no hay cráneo ni estructuras telencefálicas sobre el nivel de la base de las órbitas craneanas. Y también siempre una cránea va a llevar a una anencefalia. Por ello es de que su pronóstico es malo. Entonces, también otro está el cefalocele, que es la hernia de las meninges a través de un defecto del cráneo y típicamente está localizado en la línea media de la región occipital. Acá también está el encefalocele, que es cuando ya el tejido del cerebro se hernia a través de un defecto del cráneo. Entonces, cefalocele y encefalocele son muy parecidos. Encefalocele es cuando sale parte del cerebro. La hernia del cerebelo y otras estructuras de la fosa posterior constituirían una malformación de Chiari 3. Bueno, y acá son comunes el hidrocéfalo, la microcefalia asociados y los sobrevivientes tienen una alta incidencia
de deficiencias neurológicas y discapacidades intelectuales. Bueno, acá también está la espina bífida, que es un defecto de las vértebras, usualmente en los arcos dorsales con exposición de las meninges y la médula espinal. La espina bífida abierta, el defecto incluye la piel y los tejidos blancos. También está el mielomeningocele, que acá es la hernia del saco meningio que contiene elementos neurales. Cuando solo una bolsa meningia está presente, el defecto se le llama meningocele. Y la bolsa es más fácil de reflejar en la imagen de un plano sagital. Entonces, si quiere buscar esto, se debe buscar un plano sagital. La detección de la espina bífida ayuda a los resultados craneales característicos. Las curvaturas de los huesos frontales, cuando hay... La curvatura de los huesos frontales se denomina señal de limón. Y la curva, como podemos ver acá en la imagen, que está al medio, y la curvatura anterior del cerebelo con dispersión de cisterna magna se le dice señal de banana. Bueno, ya, acá está. La ventriculomegalia. Esta es otra anomalía del tubo neural. No del tubo neural, claro. Se está caracterizado por la distensión de los ventrículos cerebrales por el líquido cefalorraquídeo. Este es un marcador no específico de un desarrollo anormal del cerebro. La aurícula por lo general mide 5 a 10, pero a la semana quinta del embarazo, pero se puede dar una metropegalia ligera cuando está de 10 a 15 y una grave cuando está mayor a 15. Acá el líquido cefalorraquídeo se produce por el plexo coroideo. Entonces, en una ventriculomegalia se puede ver que como el plexo coroideo oscila en las imágenes. Etiología puede ser genéticas, ambientales o infecciosas. Aún no está definido. Y la evaluación inicial incluye un examen dirigido de la anatomía del feto y el pronóstico se determina según la etiología y la severidad. Bueno, la genesia del cuerpo calloso. El cuerpo calloso es el haz de fibras más importante que conecta las regiones recíprocas de los hemisferios cerebrales. Con una genesia completa del cuerpo calloso se puede visualizar la cavidad del septo pelúcido y también cuernos frontales que se desplazan de manera lateral. Ahora malformaciones de cara y cuello. Acá podemos ver labios leporinos, unas micrognatias, que es una mandíbula normalmente pequeña, como podemos ver en la imagen, que está más o menos al lado derecho, en el que se puede ver un feto normal y a su costado se puede ver una micrognatia grave, en la que no se encuentra una mandíbula. También hay fisuras faciales como el labio leporino. Existen tres fisuras. El primer tipo es fisura del labial, otra es la fisura del paladar, que involucra también el labio, y también se puede dar un paladar unilateral o bilateral. El tórax. Las malformaciones del tórax, podemos ver que se puede ver unas malformaciones a nivel pulmonar y a nivel del corazón. Entonces, los pulmones siempre, para que se vea normal, tienen que parecer homogéneos y tienen que rodear el corazón. Y el corazón se hace, sí se sospecha
ya de una malformación se hace una ecocardiografía em, que son especiales y también para que se puedan detectar. Una de las anomalías principales son la tetralogía de Fallot. Esta, como ya hemos visto en embriología, es una de cada 3.000 partos e incluye defecto en el septo ventricular, aorta preponderante, una anomalía de la válvula pulmonar y una estenosis e hipertrofia del ventrículo derecho. También se ve anomalías de la pared abdominal, en la que los principales están la gastrosquisis y la onfalocele. En la onfalocele se produce una abertura a nivel del cordón umbilical. En gastrosquisis se produce la abertura a nivel lateral. Y en la gastrosquisis también se le puede diferenciar porque se sale todas las vísceras sin ninguna membrana que que lo pueda proteger. En los faloceles sí hay una membrana que lo pueda proteger. También hay defectos en el tracto gastrointestinal, en el que puede haber una atresia del intestino y se caracteriza por una obstrucción y dilatación del intestino próximo. Acá también se puede ver una atresia duodenal que se encuentra alrededor de 1 a cada 10.000 partos, que se caracteriza por el signo de la doble burbuja, como podemos ver en la imagen, que representa una distensión del estómago y la primera parte del duodeno. También hay defectos en los riñones y el tracto urinario. Los riñones del feto son visibles adyacentes a la columna vertebral y con frecuencia en el primer trimestre por rutina a las 18 semanas. Se pueden visualizar a las 18 semanas de gestación. Uno de los que se pueden principales son el riñón displásico multiquístico. Esa es una forma grave de displasia renal que y las nefronas y los conductos recolectores no se forman normalmente, de tal forma que los conductos primitivos están rodeados de tejido fibromuscular y el uréter es atrésico. También se puede ver anomalías óseas, que como he dicho que no se puede ver una osificación completa al primer trimestre o al segundo trimestre, pero se va viendo gradualmente. Entonces vamos a ver en un pie deforme o un pie de forma baroequino. Este trastorno es notable por un tobillo deforme y tendón de Aquiles acortado. El pie afectado es normalmente fijo y posicionado como equino, que apunta hacia abajo, varo, rotación hacia adentro y aducción de la parte delantera del pie. También hay defectos de reducción del miembro. Las extremidades superiores están afectadas con mayor frecuencia. Las superiores están afectadas, pero con mayor frecuencia es la inferior. Como podemos ver acá en la imagen en la figura 1048, y podemos ver el pie deforme o pie paroequino, que es hacia adentro el pie, en la 1047. Muchas gracias. La bibliografía es del libro Williams en el capítulo 10. Buenas tardes, doctor. Prosiguiendo con la exposición, ahora le hablaré de alteraciones genéticas. Primero comenzaremos con una breve introducción de lo que es genética médica. La genética médica se ocupa de la etiología y la patogénesis de las enfermedades, de las que tienen al menos parcialmente su origen genético, junto con su predicción y prevención. Aquí también entra a que ver los factores ambientales a los que está expuesta la persona. La enfermedad genética es muy común entre las personas. Entre 2 a 3% de los recién nacidos tienen un defecto estructural ya reconocido, otro 3% recién se diagnostica a los 5 años y entre 8 a 10 se descubren a los 18 años. Comenzaremos con las anomalías cromosómicas. Las alteraciones genéticas se dividen en dos, las del número de cromosomas y las de la estructura de cromosoma. Primero empezaremos con las del número. La más frecuente de todas es la neuploidía, que es un número de copia anormal de uno o más cromosomas, y monosomía es la pérdida de un cromosoma del que solo Turner es el único que habitualmente sobrevive. Después también tenemos las trisomías autosómicas, que son la mitad de todas las anomalías cromosómicas, resulta de la no disyunción durante la meiosis. Y la poliploidía, que es un número normal de copias que hay.
y usualmente estos se terminan por eliminar en las primeras fases de embarazo. Bueno, hablando un poco más de las trisomías, hay tres características que son la trisomía 21 o el síndrome de Down, la 18 o Edwards y la 13 o Patau. Bueno, la trisomía 21 de Down es la no letal más común. Comúnmente estos siempre sobreviven. Se caracteriza por un deterioro cognitivo, hipotonía muscular, enfermedad cardíaca congénita y rasgos faciales característicos, como la micrognatia, que hace que siempre sean proclives a sacar la lengua. Después tenemos el síndrome de Edwards, en el que las cuales sus principales anomalías son la dolicocefalia, la micrognatia, puede tener malformaciones mayores en prácticamente todos los órganos, tanto del corazón, del riñón. El riñón de herradura es característico de aquí, también del pulmón. Presenta retraso del desarrollo psicomotor, y los embarazos que llegan al tercer trimestre a menudo desarrollan una restricción del crecimiento. Después tenemos el síndrome de Patau, que sobreviven también muy pocos y presenta poliprosencefalia, microcefalia, paladar hendido, malformaciones cardíacas e insuficiencia respiratoria, que es lo que es clásicamente su causa de muerte a los primeros días de vida. Bueno, entre las anomalias cromosómicas sexuales, las principales son la de Klinefelter y la de Turner. La de Klinefelter es el 47XXY, es una anomalía sexual muy común. Son hombres infértiles debido al hipogonadismo, y también tienen problemas cognitivos o de comportamiento, tienen problemas para relacionarse con las personas, tienen testículos pequeños y ginecomastia, y necesitan una terapia de testosterona para poder desarrollarse adecuadamente. En el síndrome de Turner es la única monosomía que es compatible con la vida, es la monosomía X. Es un origen paterno en el 80%, y aquí vemos una imagen de una niña con este síndrome. Usualmente tienen la malformación cardíaca, anomalías renales, hipotiroidismo, talla baja, tórax ancho, con pezones grandes, linfedema congénito y cuello membranoso posterior. Y el 90% tiene digenesia ovárica, por lo que también va a necesitar un tratamiento de reemplazo estrogénico para desarrollarse en la adolescencia y tener los procesos normales. Estos procesos son muy similares, también son sexuales, y se trata de cuando nosotros tenemos un Y extra o un X extra. Los dos son muy similares porque en ambos tienen poca consecuencia clínica, y en los individuos de ambas patologías se caracterizan por crecer mucho más que los demás, y crecen mucho más rápido, pero en el síndrome de triple X, estas personas tienden a sufrir mayores características, como pueden tener problemas leves de aprendizaje, pueden también tener un grado de retardo mental. Mientras que el cromosoma Y es prácticamente normal. Solo que a veces tienen tendencia a ser hiperactivos, a tener trastornos de la atención. Bueno, ahora pasamos a las anomalías de la estructura cromosómica. Son varias, empezando por el variante del número de copias, que son la secuencia de nucleótidos que nosotros encontramos en un gen, y dependiendo de esto se va a expresar o no una enfermedad, que de acuerdo al número de mutaciones se puede expresar. Después también tenemos las translocaciones cromosómicas, que es cuando se cae una parte de un cromosoma y se cambia por la de otro, y a este se le suma la de otro. Y este es un ejemplo característico, es el cromosoma Filadelfia 922 de la leucemia amiloide crónica. También tenemos las deleciones cromosómicas, que es cuando se pierde una porción de un cromosoma, que también puede generar enfermedades, aquí como la neuropatía hereditaria. También hay inserciones, que es lo contrario cuando ingresa una porción. También tenemos duplicaciones cromosómicas, cuando se gana una función se duplican varios cromosomas. Las inversiones cromosómicas, cuando se pierde una región del cromosoma y esta vuelve pero invertida, y también genera enfermedades como la hemofilia A. Y también tenemos cromosomas en anillo, que es cuando los dos extremos se unen y usualmente se pierde lo del centro. Entonces son inestables y tienen malos efectos a futuro. En cuanto a las pruebas genéticas para detectar esto, vemos que lo más común que usamos es el análisis citogenético, que usa una adición de GENSA que se caracteriza por usar bandas, y de acuerdo a eso identifica las anomalías que haya. También la segunda más usada es la FISH, que tenemos una imagen aquí, que se usa por medio de la fluorescencia. Aquí vemos que es
un 46, un cromosoma Turner, una trisomía 18, una trisomía 18 mujer. Después también tenemos el microarray cromosómico, que siempre es el más sensible, y también tenemos el mismo, podemos hacer un genoma de la persona, y si bien es mucho más específico, mucho más sensible también, solo es específico y solo se puede hacer una anomalía por vez. En cambio, las otras sí se pueden usar para varias anomalías a la vez. Entonces, ninguna sería prácticamente superior a la otra. Bueno, ahora hablaremos del diagnóstico prenatal. Es la ciencia para identificar aneuploidías y otros síndromes genéticos en el feto. Y tiene pruebas, entre sus pruebas tradicionales, que son las que son las que se basan en los anabolitos. Y primero vemos que las aneuploidías representan más del 50% de abortos en el primer trimestre, 20% el segundo, y del 6 a 8 de los nacidos muertos o muertes tempranas. La detección de la aneuploidía en el primer trimestre se basa en la HCG y la proteína A, y también se mide la translucencia nucal. Y aquí la única diferencia es que en la trisomía 21 vemos que la beta HCG libre está más aumentada, mientras en las otras todas están disminuidas. Y también tenemos la detección de la aneuploidía en el segundo trimestre, que se usa el marcador cuádruple, que combina la FP sérica, el HCG, el estriol y la inhibina. Bueno, algo importante aquí es la detección de células de DNA de células libres. Identifica los fragmentos de DNA derivados de trofoblastos. Como vemos, sale sangre directamente materna, y como sabemos también hay algunas partes que salen del ADN fetal y que también terminan circulando por el cuerpo materno. Entonces, a partir de esta se realiza esta prueba, y debe ser al menos 10%. Y aquí vemos que esa es una de sus principales limitaciones, pues a veces cuando es menos del 4% nosotros no podemos realizar esta prueba, y nosotros podemos normalmente se recomienda hacer cuando hay riesgo de trisomía autosómica fetal, y también recordemos que ninguna prueba de detección es superior para todas las características de las pruebas. Algunas van a tardar mucho más. Esta, por ejemplo, tarda mucho más tiempo que otras porque en esta se tiene que cultivar. Y finalmente aquí tenemos los trastornos genéticos, a los que también estamos proclives, dependiendo de la mutación de un gen específico. La fibrosis quística, que es una mutación muy perjudicial, que es una mutación en el gen CFTR, y usualmente la supervivencia es 37 años, pero hay muchos que llegan mucho después y hay otros que mueren muy jóvenes también. Y esto se ve afectado por el grado de la enfermedad pulmonar, dependiendo también de los factores ambientales a los que esté expuesto el paciente. La atrofia muscular espinal, que tiene relación con el gen SMN1, que provoca la degeneración de la neurona motora, eh, generando una atrofia, una debilidad generalizada. Y los tipos 1 y 2 son los más letales y también son los más frecuentes. Son el 80% aproximadamente. También tenemos las hemoglobinopatías falciformes, que incluyen la anemia, la beta-talasemia y la enfermedad de la hemoglobina S. Esto nosotros usualmente vemos que son por poblaciones, y mayormente están en las poblaciones de los africanos, afroamericanos, también en los judíos askenazis. Y finalmente aquí la enfermedad de Tay-Sachs, que es la ausencia de una enzima, y que nosotros vemos que por culpa de esta enzima se comienzan a acumular gangliosidos, entonces se comienza a deprimir el paciente, y al final usualmente termina muriendo de depresión respiratoria. Bueno, como conclusiones tenemos las anomalías cromosómicas son las responsables de un gran número de abortos espontáneos, de muertes intrauterinas, de malformaciones congénitas y de retraso mental. Esto porque también se cuentan las pérdidas del primer trimestre y el segundo trimestre. Y la mejor forma de encontrar un diagnóstico prenatal es combinando las técnicas, aprovechando las ventajas y complementando cada una. Aquí tenemos la bibliografía y listo. Gracias por su atención.
Bueno, continuando con la exposición, procederé yo a explicar sobre las alteraciones fetales a causa de infecciosa. Como bien ya lo han explicado mis compañeros, las alteraciones fetales a causas congénitas y a causas adquiridas. En el caso de las infecciones van a producir causas, va a deberse a causas adquiridas que pueden ser tanto en útero, se habla en este caso de alteraciones congénitas al momento o alrededor de periparto, en este caso de alteraciones perinatales, y posteriormente al parto, por ejemplo, al momento de la lactancia, y se van a denominar postnatales. Las infecciones maternas se transmiten al embrión y al feto por transmisión, la llamada transmisión vertical, y pueden darse por dos formas. La infección ascendente, que se da desde la vagina superior por el cuello uterino y posteriormente al líquido amniótico, o por la propagación hematógena como resultado de la viremia materna y la bacteriemia o la parasiteremia. Las infecciones durante el embarazo son relativamente comunes y representan una de las causas principales de morbimortalidad fetal y neonatal. Los defectos congénitos, sin embargo, son relativamente raros y en algunas ocasiones pueden ser causantes de aborto o muertes fetales. Las infecciones asintomáticas las infecciones son generalmente asintomáticas en el feto y esto generalmente también dificulta el correcto diagnóstico. Generalmente también las manifestaciones clínicas de estas infecciones asintomáticas van a ser tardías y se van a evidenciar primero en las etapas posteriores a la vida, o sea, es decir, los primeros años de niñez. El feto no solamente puede estar afectado por la propia infección o por contaminarse el mismo, sino también por consecuencia de la infección materna. Se habla generalmente en estos casos de nacimientos a pretérmino o retrasos. La transmisión intraútera va a variar según el agente infeccioso, la edad gestacional en que que haya ocurrido la infección y el estado inmune de la mamá. En caso de las infecciones maternas, se va a tratar de hacer el tamizaje sistémico, ya que como ya lo hemos comentado, las infecciones son generalmente asintomáticas y por eso se trata de hacer un tamizaje sistémico a todas las madres para que se pueda diagnosticar oportunamente. Sin embargo, para algunas infecciones todavía no se ha realizado este estudio valor de costo-beneficio para el tamizaje sistémico y por eso se ha decidido hacer el tamizaje dependiendo de las áreas epidemiológicas donde sea más frecuente las infecciones. La realización preconcepcional y prenatal en la madre y el tamizaje neonatal del hijo juegan un importante papel en el diagnóstico y en el tratamiento oportuno de estas infecciones. Para esto también la educación es primordial, sobre todo en las madres. Se le enseña a que se tiene que hacer tamizajes preconcepcionales y prenatales y también cómo actuar después de que ha ocurrido una infección. También se le debe enseñar cómo funciona la inmunización, la importancia que tiene la lactancia y que ella misma se cuide durante el estado gestacional. Se le trata también de inculcar modificación de hábitos que puedan aumentar el contacto con agentes de enfermedades transmisibles. Y se le proporciona información sobre las vacunas y cuándo se las tiene que poner, ¿no? En cuanto a las vacunas, generalmente solo se mantienen las vacunas que la madre posee durante la niñez y que ha llegado a generar anticuerpos durante los años fértiles. Y en el caso de que no haya recibido vacunas, se le deben de poner antes de la concepción o durante el embarazo en los casos de que haya poca probabilidad de causar daños, es decir, la vacuna no constituye un riesgo grande para la madre y para el feto. Cuando el riesgo de la exposición para la madre sea alto, cuando la infección sea un riesgo significativo para la madre o también para el recién nacido o para ambos. Especialmente se habla de la gripe o la difteria, el tétanos o la hepatitis B en estos casos.
Esta es una tabla sobre los principales agentes que causan infecciones en la mujer en el embarazo y se le ha dividido en enfermedades tanto de transmisión sexual como las no venéreas. En esta exposición nosotros nos vamos a centrar en las enfermedades que producen el acrónimo de las enfermedades de Torch, que es un acrónimo universal que va a caracterizar al feto o al recién nacido que presenta un cuadro clínico compatible con una infección congénita. El acrónimo TORCH se refiere a T de toxoplasma, R de rubiola, O de otros, que incluyen la varicela, el parvovirus, virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, el enterovirus, el hepatitis D, el hepatitis C, la tuberculosis, la malaria y la enfermedad de Chagas. C de citomegalovirus, H de herpes virus. Y bueno, en realidad vamos a centrarnos en este acrónimo, en esta exposición, porque es el que constituye la mayor cantidad de anomalías congénitas y el que se tiene que tener más en cuenta. Bueno, se sospecha de un niño que pueda tener que pueda tener una infección congénita cuando presenta ictericia, petequias o hepatosplenomegalia, cuando ya sea al momento de nacer o inmediatamente posterior al parto, y también en partos pequeños según su edad gestacional. En esta tabla se aprecian las manifestaciones clínicas más frecuentes según el agente etiológico, que nosotros lo vamos a desarrollar poco a poco según el agente etiológico. El Toxoplasma gondii, primero, es un parásito, un protozoo celular de distribución cosmopolita, es intracelular obligatorio y pertenece al filo Apicoplexa. El hombre, o en este caso la mujer, se infecta al ingerir carne insuficientemente cruda que tenga tanto quistes o por el consumo de frutas o hortalizas que estén contaminadas con quistes, generalmente provenientes de las heces de los gatos jóvenes infectados. Por eso se les recomienda a las madres que no estén en contacto con los gatos al momento de estar embarazadas. El Toxoplasma gondii es la zoonosis más frecuente en el mundo, que tiene una prevalencia de infección que alcanza el 80 al 90% en algunos países, es bastante alta. La transmisión se da de la madre al hijo y puede ocurrir únicamente cuando la infección se adquiere por primera vez. Es decir, si la madre se ha contagiado antes de estar embarazada, no va a producir una infección en el feto, solo cuando la infección primaria se da por primera vez durante el embarazo. Y bueno, en esta infección se habla de que cuando más temprano sea la edad gestacional, la infección en la edad gestacional, menor riesgo va a tener de producir una infección, pero mayor va a ser la afectación fetal. Por ejemplo, cuando una mujer se infecta antes de las 14 semanas, el riesgo de transmisión va a ser menos del 10%, pero la afectación fetal va a tener un riesgo de 60%. Y también produce alteraciones en el feto más graves, por ejemplo, lesiones intracraneales o oculares. Cuando está en el 14, a la 28ª semana, produce un riesgo de transmisión del 15 al 55% y la afectación fetal disminuye en el riesgo, y produciendo solo lesiones oculares. Y cuando ya sea a partir de la 28ª semana, el riesgo aumenta en la transmisión, pero la afectación fetal también baja, produciendo afectaciones intracraneales en casos excepcionales y lesiones oculares. Aquí hay una tabla que resume las manifestaciones clínicas que puede producir la toxoplasmosis congénita, que se puede dividir en enfermedades neurológicas y en enfermedades generalizadas. En cuanto a la rubiola, que es una enfermedad endémica clásica de la infancia y que también es prevenible con la vacunación, tiene un único reservorio en el humano, que la rubiola es un ARN virus que pertenece a la familia Tobiridae del género Rubivirus, que bueno, va a tener una gravedad dependiente de la edad gestacional en que se produzca la infección. En el caso de la rubiola se habla del síndrome de rubiola congénita y, por ejemplo, en las primeras 8 semanas de embarazo, el riesgo al infectarse, producir este síndrome es del 85 al 95% y va disminuyendo cuando más tardía sea la infección. La infección crónica
La fisiopatología de esta enfermedad se va a dar por la infección crónica, ya que al haber una ausencia de respuesta inflamatoria se va a inhibir la multiplicación celular en el feto y bueno, eso va a producir apoptosis y también va a producir necrosis tisular, que también pueda producir el aborto espontáneo o también el síndrome de rubiola congénita. Los efectos más frecuentes en este síndrome van a ser los cardíacos en un 71%, y de estos el 72% va a ser los ductos arteriosos persistentes. Otras manifestaciones son restricción del crecimiento intraútero, la microcefalia, hipoacusia, hipoacusia sensorio neural, bajo peso al nacimiento, cataratas, hipoplasia, etc. De igual forma, acá en una tabla que resume las manifestaciones o los hallazgos patológicos del llamado síndrome rubiola, bueno, según su localización anatómica, van desde la placenta hasta el sistema inmunológico, etc. Bueno, el citomegalovirus es un ADN-virus obicuo de la familia Herpesviridae, que es específico del ser humano. El principal agente causal de la infección es el principal agente causal de infección congénitas, o sea, de todos los que vamos a ver, este es el primero. Y es la principal causa también de hipoacusia neurosensorial no genética y retardo mental adquirido en la infancia. Aunque se sabe también que muchas veces la incidencia de esta enfermedad no está bien registrada porque no se sospecha del virus, entonces no se hacen las pruebas y no se determina que la consecuencia de estos dos trastornos, la hipoacusia neuronal o el retardo mental, se le atribuya a la infección por citomegalovirus. Existe transmisión de la infección materna tanto en la primoinfección, que se va a dar de un 30-40%, como una reinfección o reactivación. Y la enfermedad fetal va a ser más según sea después de la primera, de la infección primaria, es decir, no va a ser tan fuerte en la reinfección o en la reactivación. Como la mayoría de las infecciones intraútero que van a producir alteraciones congénitas, va a ser principalmente asintomática, en un 10 a un 15%. Sintomática. El 35% de los casos va a presentarse como hipoacusia neurosensorial, los 2/3 van a ser por déficits neurológicos y un 4% ya en una muerte durante el periodo neonatal. En el caso de los pacientes asintomáticos, que constituyen el 90%, se va a desarrollar también la hipoacusia neurosensorial en un 6 a 23% y otros síntomas en menos proporción. En cuanto al herpes virus, tanto el herpes virus 1 y el herpes virus 2 son infecciones recurrentes, más o menos en el 2% en el caso de forma recurrente. En el caso de primoinfección va a darse en 57% y en el caso de una reinfección por otro virus herpes simple va a darse en un 25%. En esta tabla también se van a evidenciar los factores de riesgo para la transmisión de infección por herpes virus simple, que pueden ser, van a depender del tipo de infección de la madre, ya sea primaria o recurrente. Ya habíamos dicho que la primaria va a tener mayor riesgo de producir enfermedad. Los estados serológicos también del virus en la madre. La duración de la ruptura de membranas que va a producir la infección, la integridad de las barreras, la vía del parto, ya sea cesárea y el parto vaginal, y el tipo de virus. Y bueno, aquí también se van a evidenciar la presentación clínica de la infección en el neonato, que va a producir tanto una enfermedad diseminada, una enfermedad en el sistema nervioso central o una enfermedad de piel y ojo-boca. Y bueno, en la sífilis, finalmente, se va a producir por la bien conocida bacteria Treponema pallidum,
que es una espirobacteria que tiene una prevalencia alta en el mundo, a pesar de ya existe un buen tratamiento para ellos. 12 millones de personas infectadas en el mundo sufren de sífilis, y 2 millones de estos van a constituir mujeres embarazadas. Y bueno, también 270.000 van a corresponder a recién nacidos con sífilis congénita. El daño producido en el feto se va a relacionar con la capacidad de producir una respuesta inmune de la bacteria. Esto se va a dar después de la semana 16, entre la semana 16 y la 20 de la gestación. La infección va a producir un compromiso multisistémico y también va a producir manifestaciones clínicas en el recién nacido, que bueno, se van a manifestar sobre todo en los primeros 2 años de vida. La principal vía de transmisión es transplacentaria, aunque se han descrito infección por contacto directo con las secreciones de lesiones activas con bastantes treponemas pálidos presentes en el momento del trabajo de parto. Y bueno, algo importante, que a diferencia de otros agentes infecciosos que hemos visto, no se va a transmitir por leche materna. Los principales factores de riesgo en la madre va a ser la falta de control en el embarazo, la concomitancia con abuso de sustancias o otras infecciones de transmisión sexual. También va a estar elevado en mujeres que trabajan en el comercio sexual. El haber recibido tratamiento para sífilis, pero que no haya sido con penicilina benzatínica, o haberse efectuado ese tratamiento menos de un mes, el protocolo. La historia de tratamiento no verificable, y bueno, también se habla mucho de por ejemplo, tenemos una tabla un poco antigua que evidencia la prevalencia de sífilis en el Perú según región del 2000 al 2010. Bueno, y el cuadro clínico va a darse por 2 formas principalmente. Una forma precoz, que se manifiesta en los primeros 2 años de vida, y una forma tardía, que se presenta después de los 2 años. La forma precoz se va a dar en 3 otras formas. Una forma multisistémica, una oligosintomática y una asintomática, que es la más frecuente. En la forma multisistémica va a ser la más grave, y el recién nacido va a tener un aspecto séptico con restricción del crecimiento intraútero, hepatoesplenomegalia, anemia, trombocitopenia. Y bueno, lo mismo en la forma oligosistémica, pero con menos repercusión de la enfermedad. En la foto, por ejemplo, tenemos el pénfigo sifílico, que se va a dar en la forma multisistémica. Bueno, finalmente estas son las fuentes, y eso es.
Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre planificación familiar. Mi nombre es Yulisa Daniela Ríos Bellido. Primero, lo que se va a ver es la visita a la consulta médica antes de la concepción, que es muy importante para identificar los riesgos sociales, conductuales, ambientales y biomédicos que podrían que podrían perjudicar la fertilidad, y también inducir asesoramientos para reducir estos riesgos. La intervención previa a la concepción, por ejemplo, va a ser el consumo de ácido fólico, aparte de una buena nutrición de hojas verdes y todos los alimentos que tienen ácido fólico, también suplementos de ácido fólico para reforzar esto. Evitar el alcohol, otras adicciones y algunos medicamentos, como algunos medicamentos para trastornos psiquiátricos que podrían ser teratogénicos. Primero lo que se va a ver es que para este tipo de consulta médica se van a ver diferentes tipos de parejas. Primero va a ser puede ser una visita prematrimonial al consultorio, pueden estar yendo por asesoramiento sobre anticoncepción, o puede ser cuando una prueba de embarazo ha dado negativa, ¿no? Cuando las parejas han querido han querido quedar embarazados, pero no han podido. Entonces, para saber por qué esto está pasando, evaluación de enfermedades de transmisión sexual o alguna infección vaginal que podría tener la mujer, ¿no? Y también después de dar a luz, ¿no? Un consultorio postparto. Lo que hay que evaluar primero va a ser la edad, el historial médico. La edad, es muy importante decirle a la mujer que mientras mayor sea su edad y mientras más se prolongue el deseo de embarazarse hasta los 30, entre los 30 y 40 años, va a haber mayor riesgo de trastornos y anomalías fetales, ¿no? Como neuploidías, aborto espontáneo, diabetes gestacional, preeclampsia, ¿no? y muerte fetal. Evaluar bien el historial médico, ¿no? Si tiene enfermedades crónicas, ¿no? Si tiene enfermedades cardiovasculares, de tiroides, si está consumiendo algún medicamento teratógeno, ¿no? Y condición genética, ¿no? Más que todo ver los antecedentes, el antecedente familiar de enfermedades hereditarias, ¿no? Ver si tiene las vacunas completas, si tiene enfermedades infecciosas, cómo es su nutrición, si hace ejercicio regular, si tiene trastornos psiquiátricos o de personalidad, ¿no? Problemas social y mental, y peligros ambientales, ver dónde está trabajando y a qué elementos puede estar expuesta la mamá, ¿no? Por ejemplo, a exposición a metales como mercurio, plomo, pesticidas, ¿no? O que cerca de su casa o tal vez tiene una piscina o algo, ¿no? Y puede ser fuente, ¿no? De lo que es los mosquitos, ¿no? Zika, dengue, no puede haber una fuente de agua insegura, uso de plásticos para almacenamiento de alimentos, ¿no? Y mascotas que podrían, por ejemplo, el gato podría ver toxoplasmosis, el citomegalovirus, el Zika, la rubiola, la sífilis, el virus de herpes simple y varicela son potenciales tetógenos. Bueno, en el examen físico se va a hacer un examen físico como se le tiene que hacer a todas las personas. No se tiene que evaluar el corazón, los senos, los pulmones, ¿no? La tiroides, saber si tiene una enfermedad tiroidea, el abdomen, la boca, el tracto genital si tienen pelvis estrecha o no, la presión arterial y el índice de masa corporal, ¿no? Porque se va a ver complicaciones en el caso de mujeres obesas, tanto
parto eutóxico o cesárea. La evaluación del laboratorio es muy importante, ver si detectar un VIH antes de la concepción reduce bastante anomalías fetales, ya tanto también con infecciones de transmisión sexual, hepatitis, inmunidad. Hay que evaluar en el laboratorio si ha tenido inmunidad a la rubiola, si hay inmunidad a varicela, ¿no? Si ha tenido antes. No hay historia familiar de enfermedad hereditaria. Siempre medir la hemoglobina glicosilada. Y en caso de si ha tenido tuberculosis, una prueba de tuberculina. Luego, entonces, las intervenciones que se van a hacer y que las indicaciones que se le van a hacer a la mamá, o mejor dicho, la mujer, ¿no? Antes de embarazarse, es que tiene que tomar un suplemento de ácido fólico, que se recomienda una dosis de 400 a 800 microgramos al día, y que la ingesta de alimentos enriquecidos para reducir el riesgo, ¿no? de defectos de tubo neural, como sabemos. Siempre el control de azúcar en las mujeres, ¿no? Con diabetes, ¿no? y que tengan el consumo de inhibidores de ECA, ¿no? Y bloqueadores. Siempre controlar la presión en las mujeres hipertensas para que tengan sus vacunas. Y en el caso de fenilcetonuria, medir siempre la fenilalanina. Detección de hemoglobinopatía concepcional. Primero, saber que las variantes estructurales de las talasemias y hemoglobina son trastornos genéticos autosómicos recesivos. Entonces, para que el feto tenga esos problemas, los padres tienen que ser portadores heterocigóticos que afectan la misma cadena de globina, y son un 25% de posibilidad de que tenga una descendencia, ¿no? Con hemoglobinopatía. Y un 50% sería si ambos padres son, si uno de ellos es homocigoto, ¿no? Y otro es portador. Por eso es necesario tener la disponibilidad de la prueba del ADN fetal. Sin embargo, muchas de las hemoglobinopatías no causan muchos daños en el feto, a excepción de lo que es la alfa-talasemia homocigótica. Por eso es importante, porque con la pérdida de las 4 cadenas de alfa-globina, que generalmente produce hidropesía fetal y muerte durante el segundo y medio trimestre del embarazo, a falta de una intervención, ¿no? Pero esto sí, con una detección temprana o antes de concebir, se puede reducir esto mediante transfusiones intrauterinas que se hacen en serie, que dan muy buenos resultados, ¿no? Y como sabemos, la hidropesía fetal, que también está asociada con el síndrome de espejo materno, que también causa daño a la mamá. Bueno, entonces, para detectar cuáles son los padres que van a tener riesgo de hemoglobinopatía, porque no se le va a hacer a todos, ¿no? Este examen. Primero, el cribado, se recomienda hacer electroforesis de hemoglobina completa, si hay sospecha por origen étnico, que mayormente estas hemoglobinopatías se dan en la raza africana, mediterránea, del Medio Oriente, sudeste asiático y de las Indias occidentales, ahí siempre. O si no, si hay índice de glóbulos rojos que muestran una hemoglobina corpuscular media muy baja o el volumen corpuscular medio bajo. Y también muy importante, antecedentes de anemia crónica y muerte fetal. Eso es muy importante, hacer ese tipo de estudios en mujeres que ya sabemos que tienen una anemia crónica. Por eso mismo se tiene que hacer a estas personas recuento sanguíneo completo con índices de glóbulos rojos y detección de rasgo de células falciformes, ¿no? Se va a ver un volumen corpuscular medio menor a 80 femtolitros y una hemoglobina corpuscular media baja menor a 27 picogramos. Con elevación de recuento de glóbulos rojos en ausencia de
o deficiencia de hierro. Entonces, luego lo que es asesoramiento genético. Es importante que se debe aconsejar a los padres sobre la historia natural de cada trastorno genético o trastorno específico genético, cómo puede afectar a su hijo y qué tratamiento se les va a dar, ¿no? Y en caso de detección temprana preconcepcional, ver otras opciones de reproducción, ¿no? Como reproducción asistida con material externo o espermatozoides artificiales, ¿no? Y luego también, muy importante, el uso de anticonceptivos para evitar el embarazo. Y siempre hacer la pregunta si desea tener hijos y dentro de cuándo, ¿no? Gracias, eso sería todo.